Bienvenidos todos, muy buenas noches con todos, bienvenidos una vez más, aquí estamos con la alegría de poder juntarnos nuevamente, hoy martes, un día que el Señor nos regala para poder estar juntas nuevamente estudiando palabra de Dios. Así que sin más vamos a hacer una oración, le vamos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias por este día que nos regalas. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú siempre nos ayudas en todas las cosas. Hoy te pedimos, Señor, que tomes el control de todas las cosas, que sea tu presencia acompañándonos, tu Espíritu Santo guiándonos. Sabemos de que cada palabra, Señor, que leemos en la Escritura es para edificarnos, para ayudarnos, para seguir creciendo en la fe, Señor. Que en esta noche la presencia de tu Santo Espíritu hable a nuestro corazón, sea el que guíe, el que enseñe y que nos ayude a comprender realmente ese esfuerzo extremo que nos deja como ejemplo el apóstol Pablo a través de la carta de Romanos, saber de que él estaba dispuesto hasta el día que tuvo que partir de este mundo de seguir predicando el Evangelio. Ese es el mensaje principal, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos regalas. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. A Él la gloria, a Él la honra y la alabanza. Amén y amén. Aleluya. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras aún más de lo que tu gloria.
vamos a ir al libro de Romanos nuevamente. Estamos estudiando, hemos empezado este hermoso libro de Romanos. Así que vamos a leer los primeros versículos. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de tu nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago memoria de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este último texto lo dijo Habacuc, el profeta, ¿no? Porque el justo por la fe vivirá. Pablo se menciona acá como un siervo. Habíamos dicho que un siervo era un esclavo. También hemos podido leer allí en el versículo 1 que dice que él era llamado a ser apóstol. ¿Sí? Él era un misionero, era un hombre que había sido llamado, y habíamos dicho que él había sido llamado ¿por quién? Por la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él fue guiado por el Espíritu Santo, ¿sí? Para realmente hacer este tremendo servicio. Habíamos hablado que había una pregunta muy importante, y eso lo podemos leer allí también en el Evangelio de Mateo. ¿Qué piensas del Cristo? ¿No? Y se lo dice también allí a las personas que estaban con él. A nosotros lo que nos tiene que realmente importar, ¿qué pensamos del Cristo? ¿Sí? ¿Qué pensamiento tenemos acerca del Señor Jesucristo? Y arrancando acá desde el versículo 2, podemos entender que el apóstol Pablo comienza a explicar realmente quién era su Salvador. Podemos ver que aquí en el versículo 14, el apóstol Pablo dice, soy deudor. Soy deudor. Y también en el versículo 15, él dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy. O sea, él estaba listo. Él estaba listo para hacer lo que Dios le estaba mandando a hacer. Entonces podemos ver que el factor más importante para Pablo era justamente su Señor, el Señor Jesucristo. Sabes que cuando Dios hizo al hombre, también Dios puso voluntad en el hombre y le dio la capacidad para que él escogiera. Dios le dio al hombre voluntad, pero lamentablemente
en esa capacidad de escoger, el hombre tomó la decisión de desobedecer. Si no hubiera habido rebelión, no habría necesidad de un evangelio. Pero ¿por qué hay necesidad de un evangelio? ¿Por qué hay necesidad de predicar el evangelio? Porque lamentablemente el hombre está perdido. Y está perdido por su pecado. Ahora, muchos se habrán preguntado, pero la salvación empezó recién en el Nuevo Testamento. Entonces podemos ver que había una necesidad del Salvador. Y todo eso fue anticipado. Hay un texto allá en el Apocalipsis que dice de que el Señor, que Él es el Cordero inmolado, sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Y eso nos muestra que el hombre necesitaba urgentemente un Redentor. En el Génesis capítulo 3, versículo 15, la palabra dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Sí? Ahí estamos hablando del Señor Jesucristo con el enemigo, ¿no? Con Satanás, que él iba a estar al acecho para destruir todo lo que Dios había creado. Había una enemistad, ¿sí? Pero fíjense que acá vamos a considerar algo muy importante. El Señor Jesucristo vino como un redentor a suplir la necesidad del hombre. Y esto, como les decía, viene desde la antigüedad, viene desde antes de la fundación del mundo. Como dice la palabra acá, Dios promete un redentor. Sabes que ya Dios, a través de los profetas, había anunciado que iba a venir un Salvador, que iba a venir un Mesías, ¿sí? Él ya había prometido un canal y Él había declarado, ¿no?, que iba a venir un Salvador. Entonces, nada tiene que tomar por sorpresa a nadie, ¿sí? Porque el Señor anunció, está usando su escritura, y esta es la que tenemos, ¿no?, en nuestra mesa, la escritura, que es allí donde podemos conocer a ese Cristo de gloria. Y en el versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Fíjense, el profeta Isaías, 800 años antes de la venida de Cristo, ya el profeta declaraba que todos estábamos descarriados y que en Cristo, ¿sí?, en Jehová se cargó todo el pecado de nosotros, dice el profeta. Entonces quiere decir que el evangelio fue prometido de antemano, ¿sí? No es nuevo. Y hoy, aunque muchos toman las escrituras de una manera muy simple y realmente no la toman con seriedad, el apóstol Pablo decía que esto era sagrado, que era santo. Es por ello el que nosotras tenemos que amar la palabra de Dios, hermanas. Amarla y anhelarla. Nosotras como hijas de Dios tenemos que aprender a conocer estos nombres sagrados. El Hijo, el Señor Jesucristo, el Mesías, el Señor. ¿Quién es? El Señor, que tiene una posición exaltada. Y luego dice también el apóstol Pablo, en el versículo 3 dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y fíjense que no solamente el apóstol Pablo usa este texto del linaje de David aquí en Romanos, sino también él lo usa, por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 8, por ejemplo, dice, acuérdate del Señor Jesucristo del linaje de David. Quiere decir que el Señor mismo declaró que Él venía de yo Jesús, que vengo del linaje de David, ¿no? Vamos a leer ese texto, Apocalipsis 22, para poderlo comprender un poquito más. Dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana.
¿sí? O sea que él también declaraba que era del linaje de David. ¿Qué significado bíblico tiene esto realmente? Bueno, los judíos relacionaban al Señor Jesucristo con David. ¿Quién era David? El gran rey. Ahí en el Antiguo Testamento, cuando vemos David, el rey David, ¿sí? Pero aquí Pablo hace el énfasis, él tiene la idea que Dios quiere que no nos olvidemos que Jesús es ese rey y que cuando él regrese se sentará en el trono de David. Por ello que dice, ¿no?, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, ¿sí? O sea, está relacionando un reinado. Y ese reinado será del Señor Jesucristo cuando él regrese y cuando él se tenga que sentar en ese trono de David. Y queridas, ¿cuánto necesitamos a ese rey en nuestras vidas? Podemos también leer en el versículo 4, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Por qué les estoy compartiendo cada texto bíblico y cada texto lo estoy como ampliando? Porque es importante que ustedes conozcan los nombres del Señor. Eso tú lo tienes que tener claro, porque si tú no te ves como una hija de Dios verdadera, genuina, que eres salva y que en algún momento cuando Cristo vuelva te va a venir a buscar, tu evangelio está distorsionado. Lo que estás creyendo está distorsionado. Por ello la importancia de conocer cada uno de estos puntos en cuanto a los nombres que el apóstol Pablo había puesto a su Señor, a su Salvador, a su Redentor. Recordemos que él dijo: soy apóstol de Jesucristo, soy siervo de Jesucristo, llamado para predicar el evangelio. Ese era el lugar del apóstol Pablo. Y acá del versículo 4 al 6 hay una declaración que hace el apóstol Pablo en cuanto a la deidad del Señor Jesucristo, y que es un contraste con su humanidad, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, ¿sí? Hijo de Dios. Acá estamos hablando como hijo, que era hombre. El Señor Jesucristo, hombre, tenía límites, ¿sí? Pero también era Dios. Como hombre, sí, su humanidad, pero también su deidad como divino. Entonces, esta es una verdad fundamental, porque en Cristo estaba Dios, que Él era Dios, y también estaba la humanidad. Todo esto en una misma persona. No solamente que Él era del linaje de David, no solamente que su linaje era según la carne, porque era humano, sino que ahora en su deidad dice que Él tenía el Espíritu de Santidad, o sea, la esencia de Dios en Él. Y como dice también, por la resurrección de entre los muertos, por la resurrección de entre los muertos. Y acá cuando Pablo está hablando de la resurrección, no solamente estaba hablando de la resurrección de Cristo, sino que él está hablando de la resurrección de todos aquellos que habían de creer en Cristo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 22, por ejemplo, dice el apóstol Pablo, ¿no? Porque así como en Adán todos mueren, en Adán todos mueren, a causa del pecado todos mueren en Adán. Dice, también en Cristo todos serán vivificados. Hermanas queridas, en Cristo somos vivificados. Somos vivificados. Y ya pasando al versículo 5 dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. La gracia. El apóstol Pablo recibió esa gracia, ese apostolado. Él tenía ese llamado santo de Dios. ¿Quién lo llamó? Lo llamó Dios. ¿Quién lo llamó? El Señor Jesucristo. ¿Quién lo llamó? El Espíritu Santo. Él fue un apartado. ¿Y apartado para qué? Para un servicio especial, para servirle a Dios y a su Cristo, a su Redentor, hasta el día de su muerte. Hasta el día de su muerte. Pasando ya en el siguiente texto,
podemos ver aquí que dice, en los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Ya entrando al versículo 6, por ejemplo, podemos notar que aquí ya Pablo se refiere a los hermanos, ¿no? A los hermanos que estaban en Roma, a los santos que están en Roma, ¿no? Fíjense lo que les dice allí en el versículo 7. A todos los que estéis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Fíjense, y aquí, como te decía por primera vez, el apóstol Pablo usa esta palabra respecto a los creyentes de Roma, que eran esos amados de Dios. Si tú lees Efesios capítulo 1, versículo 6, allí dice que somos aceptos en el amado. Y cuando hablamos aceptos en el amado, es porque realmente el apóstol Pablo deja en claro de que en esa posición estamos delante de Dios. Somos amados por Dios. Pero para ser amados por Dios, hemos tenido que primero arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar por la fe. De esa manera, el Señor nos ve como esos amados. El Padre nos ve como esos amados de Dios. Venimos a ser esas amadas de Dios. Allí en Juan 3:16 dice claramente, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, ¿no? Fíjense que toda la gente que irá al infierno, ¿no?, va a entender que ha sido amado por Dios, pero que lo rechazaron. Qué triste saber que han sido amados por Dios, pero que ellos, por su decisión de rechazar, estarán en esa eternidad del fuego eterno. Pero hay varios niveles de amor, o mejor dicho, grados de amor. El Señor ama a todas sus criaturas, pero tiene un amor selecto, un amor por un grupo selecto. ¿Por qué? Por la fe en el Señor Jesucristo. A nosotros como creyentes se nos manda, ¿no?, amar a todos, aún demostrar ese amor al perdido, al que no tiene conocimiento de Dios, a dar un mensaje a aquellos que no le conocen. Y todo eso lo hacemos por amor. Hoy, por ejemplo, estoy sentada compartiendo un mensaje y sé que este video van a verlo varias personas que a lo mejor ni las conozco, pero tengo en claro de que ese mensaje, por amor y por la fe en el Señor Jesucristo, puede alcanzar una vida, y esa vida puede venir al conocimiento de la palabra de Dios. Así como tenemos un amor por aquellos que no tienen un conocimiento de Dios o un amor por nuestro prójimo, tenemos también un amor especial por nuestros hijos, por nuestros nietos. Ese amor es diferente, ¿sí? Ese es un amor especial por nuestros hijos, por la familia. Bueno, Dios tiene por ese grupo selecto que por amar a su Hijo Jesucristo, por creer en Jesucristo, por poner su fe en Jesucristo, son los amados de Dios. Y querida y amada hermana, eso es grandioso. Y eso es glorioso, que el apóstol Pablo diga que son amados de Dios. Realmente es un privilegio ser amada por el Señor. ¿Y qué quiere decir santos? Santos significa bíblicamente apartados. Ahora, fíjense que acá Pablo no dice pretendo que sean ustedes santos. No, el apóstol dice llamados a ser santos. Somos santos. Ahora, hay santos, hay creyentes santos que viven en santidad y hay otros creyentes que no viven en santidad, ¿no? Eso es la diferencia. Santos son, pero unos viven en santidad y los otros, lamentablemente, no viven en santidad. No tienen una buena conducta, un buen comportamiento, pero son santos. ¿Por qué? Porque tienen una posición. El Señor les ha dado una posición a todo hijo de Dios por los méritos de Cristo. Tiene una posición
como un hijo de Dios y por lo tanto es santo, apartado para Dios. Ahora, entendamos esto, que ser santo no quiere decir que no vas a pecar. Que ahí está el problema, que los católicos dicen, canonizamos porque no hay pecado en ellos. Queridas hermanas de la fe, dice la palabra que no hay justo ni uno, todos nos desviamos, todos somos pecadores. Lamentablemente hoy la iglesia tradicional, vuelvo a ella porque está en unos errores tremendos, dicen que después de morirte ya vienes a ser un santo. Hermana, eso es un grave error. Nadie es santo después que muere. Tú tienes que ser santa antes de irte de este mundo. Por eso el arrepentirse de los pecados y buscar una vida digna para el Señor te lleva a tener una vida en santidad. Ya un muerto está muerto. ¿De qué se puede arrepentir un muerto si ya está muerto? Entonces Pablo dice acá a todos los que están en Roma, a todos los creyentes que se encontraban en ese lugar, amados de Dios, porque somos amados de Dios, ¿sí? Por Cristo Jesús, dice apartados a ser santos, y dice gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Sabemos que gracia es un regalo inmerecido. La gracia de Dios que nos salvó es gratis. No nos costó nada a nosotras. Tú no pagaste por la salvación. Yo no pagué por la salvación. Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Y ahí pagó en su cuerpo, pagó todos nuestros pecados. Porque dice la palabra que la ira de Dios vino sobre él. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia soy salvo. Tito capítulo 2, 11 dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces fíjense, ¿no? Que Pablo dice gracia y paz. O sea que la gracia precede la paz. Si la persona no tiene la gracia de Dios, no puede tener paz tampoco. Quizás tenga una paz momentánea, pero primero tiene que obtener la gracia, y la gracia se obtiene aceptando a Cristo como tu Señor y Salvador, arrepintiéndote de todos tus pecados y aceptándolo a Él como tu Señor. Mientras que eso no suceda, la persona no puede tener la paz con Dios ni la paz en Dios. El Evangelio es Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo se sentía contento, feliz por estos hermanos que dice que divulgaban el Evangelio. Y en el versículo 9 dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo. Fíjense que él dice, ¿no? Aquí él ya entra con una devoción en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Sabes que una de las características de Pablo es que era un hombre de oración. Un hombre de oración. La pregunta sería, a mí me encantaría saber cómo va tu tiempo de oración. ¿Estás orando? ¿Te estás tomando el tiempo de orar, de interceder, de suplicar? ¿Cómo va tu tiempo de oración? ¿Estás doblando tus rodillas? Y a lo mejor tú me puedes decir, no hermana, no puedo doblar las rodillas. Bueno, a lo mejor allí sentadita, pero estás hablando con tu Padre para que realmente ese Padre bueno te guíe con su Espíritu Santo, a que realmente vivas de acuerdo a su voluntad, a que anuncies su Evangelio a tantos que necesitan conocerle. Dice, testigo me es Dios a quien sirvo. ¿Sabes qué significa eso? Significa en el griego servir como sacerdote. Pablo era un sacerdote de Dios, por ello que él servía. Y sabes que tú y yo, cada acto de adoración que hacemos al Señor cuando le buscamos, es para justamente orar sin cesar por todos aquellos que necesitan conocer a Cristo. Y en el versículo 10 dice, ¿no? Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje. Él oraba viajar para ir a ver a estos hermanos creyentes. Pero fíjate, él decía, orando, dice, por la voluntad de Dios. Él buscaba la voluntad de Dios.
Él no oraba al azar, él no oraba por orar, él no oraba para, oro y a las finales termino haciendo lo que yo quiero. No. Él decía en la voluntad de Dios. Él quería hacer la voluntad de Dios. Él tenía ese deseo de viajar, de ir a ver a estos creyentes. Su corazón estaba allí con ellos. Por eso él oraba sin cesar. Pero realmente, ¿no? Él oraba queriendo hacer la voluntad de Dios. ¿Sabes que el orar de esa manera, haciendo la voluntad de Dios, esperando en Dios, trae tremendos resultados? Fíjate que Pablo no había llegado a Roma. No llegó a Roma. Sin embargo, cuando terminemos este libro, allí en el capítulo 16 que termina, podemos ver allí casi 26 nombres de personas que terminaron conociendo el Evangelio. Porque es a través del mensaje de Pablo y de anunciar ese Evangelio que se fue transmitiendo el Evangelio. Por ello la importancia de orar sin cesar. Hermanas, las oraciones en la voluntad de Dios tienen respuesta. Por eso que debemos orar. A veces, ¿sabes qué? No hay empatía en el corazón, no nos importa el otro. No debemos de tener ese sentir en el corazón. Yo agradezco a la hermana María Villa, que ella siempre está poniendo ahí un saludito, un buen día. Y gracias, hermana, por ese gesto que tienes. Yo lo tengo muy en cuenta, hermana. Y así cada una de nosotras, hermanas, si hay un crecimiento, realmente ese tiene que ser el sentir de nuestro corazón, de orar unas por otras. Dice Pablo, rogando por la voluntad de Dios. Fíjense, si volvemos al versículo 10, dice rogando. De alguna manera, dice, por la voluntad de Dios. Él se sometía a Dios. Él no era una persona, sí, voy a orar y que sea como a mí me parece. No, él rogaba. Eso habla de sumisión. Él se humillaba, él era sumiso, rogaba y él quería hacer la voluntad de Dios. Y primera de Juan 5:14 dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. A lo mejor estás pidiendo algo que no está en la voluntad de Dios. Y es por ello que no encuentras respuesta, porque no está en la voluntad de Dios. Qué importante es orar en la voluntad de Dios. Y fíjate que el apóstol Pablo sigue el patrón de Jesús, porque Jesús, ¿qué dice allá en el Getsemaní? Padre, que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, Padre, quiero hacer tu voluntad. Pablo seguía el patrón de Jesús. Pasa de mí esta copa. Y el apóstol Santiago, ¿qué dice? Los exhorta ahí a los creyentes y les dice, sí, porque tú dices que voy aquí, voy allá, voy a hacer este negocio, voy a hacer esto otro, sin ni siquiera saber si Dios lo quiere. ¿Cuántos hoy en día hacen sus vidas, pero sin pedirle permiso a Dios para nada? Lo ignoran completamente y lo hacen en su voluntad. Y lamentablemente también, ¿cuál es el resultado, no? Al hacer las cosas que no están en la voluntad de Dios. Y dice ahí en el versículo 14, dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Y acá vemos que el apóstol Pablo se siente como un deudor. Se siente como un deudor. Fíjate que en la Biblia podemos ver que Dios le ha dado a muchos hombres profecías, le ha dado para que ellos enseñan la historia, les ha dado a muchos hombres doctrina, como los discípulos, por ejemplo, pero a Pablo específicamente le dio el Evangelio, que es un tema importante, un tema poderoso. ¿Y qué quiere decir Evangelio? Hoy que todo el mundo usa la palabra Evangelio de cualquier manera, hay una definición bíblica en cuanto al Evangelio. Y con esto voy a cerrar, si tú me permites, ir a Primera de Corintios, y ahí hay una palabra clave. Dice el apóstol Pablo desde el versículo 1 de Primera de Corintios capítulo 15,
Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y quiere decir que el evangelio no vino de una filosofía, no vino de una psicología, el evangelio no vino de una mente humana o de una teoría humana. No. El evangelio bíblicamente es una revelación sobrenatural de Dios. Queridas, el evangelio no tiene ningún valor si no se mencionan estos 3 puntos. Volvemos a 1 Corintios 15, en el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió, ¿por qué? Por nuestros pecados. Número 1, murió por nuestros pecados. Dice en el versículo 4, y que fue sepultado. Número 2, otra señal, fue sepultado. Y número 3, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Muerte, sepultura y resurrección. Ese es el evangelio. Y ese es Cristo. Por eso que Cristo es el evangelio. Si alguien te quiere hablar de un evangelio y no están estas 3 señales, la muerte, la sepultura y la resurrección, no es un evangelio verdadero. Pablo sufrió, estuvo preso, estuvo realmente golpeado, le hicieron tantas cosas. Sin embargo, él decía que era deudor. ¿Y era deudor por qué? Era deudor del evangelio. Él tenía una responsabilidad. Por eso dice, pronto estoy, en el versículo 15. Él estaba pronto para predicar el evangelio. Él lo único que quería, estar para predicar el evangelio. Y hermana querida, la pregunta sería, ¿estás dispuesta tú a dar toda tu energía para predicar el evangelio? ¿Estás compartiendo las buenas nuevas de salvación? ¿Estás hablando de Cristo a los demás? ¿Estás doblando tus rodillas, intercediendo para que conozcan a ese Cristo de gloria? Tú y el Señor lo saben. Pero yo te animo a que no quites tu mirada del evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y que ese punto lo vamos a ver en la siguiente vez que nos juntemos. Pero reflexionen esto. Pablo dijo, soy deudor. ¿Deudor con quién? ¿Con Dios? No, porque ya Dios lo había salvado. Pero él se sentía deudor con todo hombre y mujer que necesitaban conocer lo que él había conocido, el evangelio, a ese Cristo de gloria. Amén. Padre nuestro, gracias por tu fidelidad, gracias por tu palabra que siempre es viva, que siempre es eficaz, Señor. Hoy nos humillamos delante de ti, reconociendo, Señor, tu grandeza, tu poder. Señor, entendiendo que tú nos llamas amados, que nos llamas a ser santos. Cuántos privilegios, Señor. Y así como Pablo, que él sentía una carga por ir a Roma y poder hablar de dones para estos hermanos creyentes de Roma. Y es por ello que dice que él oraba sin cesar, que rogaba, pero que por sobre todo quería hacer tu voluntad, Dios. Ayúdanos a nosotras a tener esa carga por todos aquellos que todavía no te conocen. Señor, pon en nosotras, en nuestro corazón, en nuestra mente, la necesidad de predicar el evangelio, de compartir las buenas nuevas, compartir a Cristo, Señor. Pon en nosotras esa carga para orar, para interceder sin cesar, como dice el apóstol Pablo. Pon en nosotras
la necesidad de anunciar las buenas nuevas de salvación, para que de esa manera, Señor, muchos sean alcanzados para tu reino, empezando desde nuestra casa, que puedan conocer a ese Cristo de gloria, no solo una religión, no solamente un Cristo a oídas, sino que sea un Cristo verdadero en cada vida, Señor, para que así como el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, ¿quién es el Cristo? Y esa misma pregunta te la hace a ti. ¿Qué piensas del Cristo? ¿Quién es el Cristo para ti? ¿Es un líder más, como dicen los testigos de Jehová? ¿Es un maestro, como dicen los mormones? ¿Es alguien que dejó huellas, como dicen los adventistas? ¿O es, como dice Pablo, Cristo, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree? Que murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, y que hoy está a la diestra del Padre sentado, intercediendo por los suyos. Amada hermana, reflexiona en la palabra. Lee nuevamente Romanos 1 y reflexiona en todos estos puntos, y que sea el Espíritu Santo trayendo luz a tu mente, una vida en santificación. Que sea el Espíritu Santo ayudándote a caminar con el Señor. Que tu corazón anhele más de su presencia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Muchas gracias por tu tiempo. Que el Señor te bendiga. Y te dejo con esta